A pesar de fingir que me ocupaba de otras cosas y no de ella, y que estaba obligado a abandonarla por otros placeres, solo pensaba en ella. Muchas veces no iba más allá de la gran llanura que domina Grouville, y como se parece un poco a la que empieza encima de Combray en dirección a Messeglis, incluso a una distancia bastante grande de Albertine, sentía la alegría de pensar que si mis miradas no podían alcanzarla, más lejos que ella habrían llegado aquella potente y dulce brisa marina que, pasando a mi lado, debía de rodar sin verse detenida por nada hasta Kettelhorn, de ir a agitar las ramas de los árboles que sepultan Saint-Jean-de-Laz bajo su follaje, acariciando la cara de mi amiga y de echar así un doble lazo entre ella y yo, en aquel retiro indefinidamente agrandado, pero sin riesgos, como en esos juegos en que dos niños se encuentran por momentos fuera del alcance de la voz y de la vista el uno del otro, y en que, pese a estar alejados, siguen unidos. Regresaba por caminos desde los que se divisa el mar, y en los que, tiempo atrás, antes de que ella surgiese entre las ramas, cerraba yo los ojos para pensar que lo que iba a ver era desde luego la quejumbrosa abuela de la tierra, prosiguiendo, como en la época en que aún no existían seres vivos, su demente e inmemorial agitación. Ahora, aquellos caminos solo eran para mí el medio de ir a reunirme con Albertín. Cuando los recorría, cuando los reconocía, totalmente idénticos, sabiendo hasta dónde irían derechos, dónde torcerían, me acordaba de haberlos seguido pensando en Mademoiselle de Stermaría, y también que la misma prisa de volver a ver a Albertín la había sentido en París recorriendo las calles por las que pasaba Madame de Guermantes. Adquirían para mí la monotonía profunda, la significación moral de una especie de línea seguida por mi carácter. Era natural y, sin embargo, no era indiferente. Me recordaban que mi destino no era otro que seguir fantasmas, seres cuya realidad estaba en buena parte en mi imaginación. Hay personas, en efecto, y este había sido desde la adolescencia mi caso, para las que todo lo que tiene un valor fijo, verificable por los demás, la fortuna, el éxito, las posiciones brillantes, no cuentan. Lo que necesitan son fantasmas. Le sacrifican todo lo demás, hacen lo que sea, se sirven de todo para encontrar a determinado fantasma, mas éste no tarda en desvanecerse. Entonces corren tras otros, sin perjuicio de volver luego al primero. No era la primera vez que yo buscaba a Albertín, la muchacha vista el primer año delante del mar. Otras mujeres, es cierto, habían sido intercaladas entre Albertín, amada la primera vez, y aquella de la que apenas me apartaba en ese momento. Otras mujeres, y en particular la duquesa de Guermantes. Pero se dirá, ¿por qué tantas preocupaciones por Gilbert? ¿Por qué tomarse tanto trabajo por Madame de Guermantes? Si luego, amiga ya de ésta, terminaba por no volver a pensar en ella, sino solo en Albertín. Antes de su muerte habría podido responder Swann, él que había sido coleccionista de fantasmas perseguidos, olvidados, buscados de nuevo, a veces para un solo encuentro y con el fin de alcanzar una vida irreal que enseguida se diluía. Estaban llenos aquellos caminos de Balbec, pensando que sus árboles, perales, manzanos, tamarindos, habían de sobrevivirme. Me parecía recibir de ellos el consejo de ponerme finalmente al trabajo mientras aún no hubiera sonado la hora del descanso eterno. Me apeaba del coche en Kettelhorn, bajaba corriendo la abrupta hondonada, pasaba el riachuelo sobre una tabla y encontraba a Albertín que pintaba delante de la iglesia llena de torrecillas, espinosa y roja, florida como un rosal. Solo el tímpano era liso, y a la superficie risueña de la piedra afloraban unos ángeles que, ante nuestra pareja del siglo XX, seguían celebrando, con cirios en las manos, las ceremonias del 13. Era el retrato de aquellos ángeles lo que Albertín intentaba pintar en su tela preparada, imitando al Stier, daba grandes pinceladas tratando de obedecer al noble ritmo que, según le había dicho el gran maestro, hacían aquellos ángeles tan distintos de todos los demás que conocía. Luego recogía sus bártulos. Apoyados el uno en el otro volvíamos a subir la cuesta de la hondonada, dejando a la pequeña iglesia tan tranquila como si no nos hubiese visto, escuchando el rumor perpetuo del arroyo. El auto no tardaba en reemprender la marcha, haciéndonos coger de vuelta un camino distinto al de ida. Pasábamos delante de Marcouville, l'Orgueilleux. Sobre su iglesia, mitad nueva, mitad restaurada, el sol poniente extendía su pátina tan bella, como la de los siglos.
A través de ella, los grandes bajorrelieves parecían verse únicamente bajo una capa fluida, mitad líquida, mitad luminosa. La Virgen, Santa Isabel, San Joaquín, todavía flotaban en el impalpable remolino, casi en seco, a flor de agua, a flor de sol. Surgiendo de una cálida polvareda, las numerosas estatuas modernas se alzaban sobre columnas hasta media altura de los velos dorados del crepúsculo. Delante de la iglesia, un gran ciprés parecía el centro de una especie de recinto sagrado. Nos apeábamos un momento para contemplarlo y dábamos unos cuantos pasos. Tanto como de sus miembros, Albertín tenía una conciencia directa de su casquete de paja de Italia y del echarpe de seda, que no eran para ella la sede de menores sensaciones de bienestar, y recibía de ellos, mientras daba la vuelta a la iglesia, otra clase de impulso, traducido por una satisfacción inerte pero a la que yo encontraba cierta gracia. El charpe y casquete solo eran una parte reciente, adventicia, de mi amiga, pero que ya me resultaba querida, y cuya estela seguía con los ojos, a lo largo del ciprés, en el aire de la atardecida. Ella misma no podía verlo, pero tenía la sospecha de que aquellas elegancias le sentaban bien, porque sonriéndome trataba de armonizar el ademán de su cabeza con el peinado que la completaba. No me gusta, está restaurada, me dijo señalándome la iglesia y recordando lo que Elstir le había dicho sobre la inimitable belleza de las viejas piedras. Albertín sabía reconocer enseguida una restauración. Era imposible no quedar sorprendido ante la seguridad de gusto que ella tenía para la arquitectura, en contraste con el deplorable que conservaba para la música. Lo mismo que Elstir, no me gustaba aquella iglesia. Su fachada iluminada por el sol no me había procurado ningún placer cuando había aparecido ante mis ojos, y solo me había apeado para mirarla por ser amable con Albertín. Y sin embargo, me parecía que el gran impresionista estaba en contradicción consigo mismo. ¿Por qué aquel fetichismo unido al valor arquitectónico objetivo, sin tener en cuenta la transfiguración de la iglesia en el crepúsculo? Decididamente no, me dijo Albertín, no me gusta. Me gusta su nombre de Orwellios, pero habrá que pensar en preguntar a Brichot por qué San Mars se llama Levetú. Iremos la próxima vez, ¿verdad? Me decía mirándome con sus ojos negros sobre los que había bajado su casquete como tiempo atrás el pequeño polo. Su velo flotaba. Volví a subir al auto con ella, feliz de que al día siguiente debíamos ir juntos a San Mars, cuyos dos antiguos campanarios de un rosa salmón y tejas romboidales, ligeramente curvas y como palpitantes, en aquellos días abrasadores durante los que solo se pensaba en el baño, parecían viejos peces puntiagudos, cubiertos de escamas, musgos y rojizos, que sin dar la impresión de moverse se alzaban en un agua transparente y azul. Al salir de Marcourin para atajar, tomábamos una bifurcación en una encrucijada en la que hay una granja. Albertín mandaba parar allí algunas veces y me pedía que fuese solo a buscar, para poder beberlos ella en el coche, clavados o sidra, de la que aseguraban que no era espumosa, pero de la que salíamos todos salpicados. Nos apretábamos uno contra otro. La gente de la granja apenas veía a Albertín en el coche cerrado. Yo les devolvía las botellas. Volvíamos a ponernos en marcha como para continuar aquella vida solo de nosotros dos, aquella vida de amantes que aquellas gentes podían suponer que llevábamos, y de la que aquella parada para beber no habría sido más que un momento insignificante, suposición que hubiese parecido menos inverosímil de habernos visto después de que Albertín se hubiera bebido su botella de sidra. De hecho, entonces daba la impresión de no poder seguir soportando entre ella y yo un intervalo que habitualmente no la molestaba. Bajo su falda de tela, sus piernas se apretaban contra las mías. Acercaba a mis mejillas las suyas, que se habían vuelto lívidas, calientes y rojas en los pómulos, como ese algo de ardiente y marchito de las putas de suburbio. En esos momentos, casi tan deprisa como la personalidad, cambiaba de voz, perdía la suya para tomar otra, ronca, atrevida, casi de crápula. Caía la noche. Qué placer sentía contra mí, con su echarpe y su casquete, recordándome que es siempre así, juntos, como vemos a los que se aman.
Tal vez amaba a Albertín, pero no me atrevía a dejarlo ver. Si es que en mí existía ese amor, solo podía ser como una verdad sin valor, hasta que no ha podido ser controlada por la experiencia, cosa que me parecía irrealizable y fuera del plano de la vida. En cuanto a mis celos, me empujaban a dejar lo menos posible a Albertín, aunque supiese que no me curaría del todo mientras no me separase de ella para siempre. Hasta podía sentirlos a su lado, pero entonces me las arreglaba para evitar que se repitiesen las circunstancias que me los habían provocado. Así fue como un día de buen tiempo fuimos a almorzar a Rivebelle. Las grandes puertas acristaladas del comedor, de aquel hall en forma de pasillo que servían para los tés, daban directamente a los prados dorados por el sol y de los que parecía formar parte el amplio restaurante luminoso. El camarero de cara redonda, de cabellos negros retorcidos como una llama, recorría toda aquella vasta extensión con menos ímpetu que antes, porque ya no era simple camarero, sino encargado de un grupo de mesas. Sin embargo, a causa de su actividad natural, a veces algo lejos, en el comedor, a veces más cerca, pero fuera, mientras servía a los clientes que habían preferido almorzar en el jardín, se le distinguía unas veces aquí, otras allá, como sucesivas estatuas de un dios joven que corre, unas en el interior, por lo demás bien iluminado, de una morada cuya prolongación estaba formada por verdes prados, otras bajo los follajes en la claridad de la vida al aire libre. Estuvo un momento a nuestro lado. Albertín respondió distraída a lo que yo le decía. Lo miraba con unos ojos muy abiertos. Durante unos minutos sentí que se puede estar junto a la persona amada y sin embargo no tenerla consigo. Parecían estar inmersos en un coloquio misterioso que mi presencia volvía mudo, continuación acaso de citas antiguas que yo desconocía o sólo de una mirada que él le había lanzado, y en el que yo era el importuno tercero ante el que hay que esconderse. Incluso cuando, reclamado violentamente por su patrón, se alejó, Albertín, mientras seguía comiendo, daba la impresión de considerar el restaurante y los jardines sólo como una pista iluminada en la que aparecía aquí y allá, sobre decorados distintos, el dios corredor de negros cabellos. Durante un momento me había preguntado si, por ir tras él, no me hubiera dejado solo en mi mesa. Pero los días siguientes empecé a olvidar para siempre aquella impresión penosa, porque había decidido no volver nunca a Rivebelle y había hecho prometer a Albertín, quien me aseguró ser aquella la primera vez que había ido, que no volvería nunca. Y negué que el camarero de los pies ligeros solo hubiese tenido ojos para ella, para que no creyese que mi compañía le había privado de un placer. Algunas veces me ocurrió volver a Rivebelle, pero solo, y beber demasiado, como ya había hecho allí. Mientras vaciaba una última copa, miraba un rosetón pintado en la pared blanca y relacionaba con él el placer que sentía. Solo aquel rosetón existía para mí en el mundo. Lo perseguía, lo rozaba y lo perdía sucesivamente con mi mirada huidiza y era indiferente al futuro, contentándome con mi rosetón como una mariposa que da vueltas alrededor de otra mariposa posada con la que acabará su vida en un acto de voluptuosidad suprema. Pero me parecía peligroso dejar instalado dentro de mí, incluso bajo una forma ligera, un mal parecido a esos estados patológicos habituales de los que no nos preocupamos, pero que, si sobreviene el menor accidente imprevisible e inevitable que podría llegarle, basta para conferirle inmediatamente una gravedad extrema. Quizá fuese el momento más oportuno para renunciar a una mujer a la que ningún sufrimiento muy reciente y muy vivo me obligaba a pedir ese bálsamo que posee contra un mal las mismas mujeres que lo han causado. Me había calmado aquellos mismos paseos que, si en ese momento solo los consideraba como la espera de una mañana que, a pesar del deseo que me inspiraba, no deberían de ser distinto de la víspera, tenían el encanto de ser arrancados de los lugares donde había estado hasta entonces Albertín y donde yo no estaba con ella, la casa de su tía, la casa de sus amigas. Encanto no de una alegría positiva, sino sólo del alivio de una inquietud, y sin embargo muy fuerte.
porque pocos días después, cuando volví a pensar en la granja ante la que habíamos bebido sidra, o simplemente en los pocos pasos que habíamos dado delante de Saint-Mars-le-Veto, recordando que Albertín caminaba a mi lado bajo su casquete, la sensación de su presencia añadía de golpe tal virtud a la imagen indiferente de la iglesia nueva que, en el instante en que la soleada fachada venía a posarse sobre mí, venía a posarse por sí misma en mi recuerdo, era como una gran compresa calmante que hubiese aplicado a mi corazón. Dejaba a Albertín en Parville, pero para volver a buscarla por la noche e ir a tenderme a su lado en la oscuridad sobre la playa. No la veía todos los días, cierto, pero sin embargo podía decirme, si contase cómo pasó su tiempo, su vida, yo seguiría siendo el que ocupa mayor espacio, y pasábamos juntos largas horas seguidas que daban a mis jornadas una habilidad tan dulce que incluso cuando en Parville saltaba del auto que yo volvería a enviarle una hora después, me sentía más solo en el coche que si, antes de apearse, ella hubiese dejado flores en él. Habría podido pasarme sin verla todos los días. Iba a dejarla sintiéndome feliz, convencido de que el efecto calmante de esa felicidad podría prolongarse varios días. Pero entonces oía a Albertín decir a su tía o a una amiga al despedirme: entonces, mañana a las 8:30. No podemos retrasarnos. Estarán esperando desde las 8:15. La conversación de una mujer amada se parece a un suelo que recubre un agua subterránea y peligrosa. En todo momento se sienten, detrás de las palabras, la presencia, el frío penetrante de una capa invisible. Aquí y allá la vemos rezumar pérfidamente, pero el agua sigue oculta. Nada más oír la frase de Albertín, mi calma quedaba destruida. Quería proponerle que nos viésemos a la mañana siguiente, e impedirle así que fuese aquella misteriosa cita de las 8:30, de la que en mi presencia solo se había hablado con palabras encubiertas. Sin duda, las primeras veces me habría obedecido, lamentando sin embargo renunciar a sus proyectos. Luego, ella habría descubierto mi permanente necesidad de alterarlos, y yo me habría convertido en esa persona a la que se le oculta todo. Además, es probable que aquellas fiestas de las que yo quedaba excluido consistiesen en muy poca cosa, y que quizá no me invitasen por miedo a que me pareciese vulgar o aburrida esta o aquella invitada. Por desgracia, aquella vida tan unida a la de Albertín no influía solo en mí. A mí me calmaba, a mi madre le causaba inquietudes cuya confesión destruyó aquella calma. Cuando yo volví al hotel contento, decidido a terminar un día u otro con una existencia cuyo fin creía yo que sólo dependía de mi voluntad, mi madre me dijo, al oírme decir al chofer que fuese a buscar a Albertín después de la cena: ¿cuánto dinero gastas? En su lenguaje sencillo y expresivo, François decía con más fuerza: el dinero vuela. Procura, continuó mamá, no volverte como Charles de Sévigné, cuya madre decía: su mano es un crisol donde la plata se funde. Además, creo que realmente has salido de sobra con Albertín. Te aseguro que es exagerado, que incluso a ella puede parecerle ridículo. Me ha encantado que esto te distraiga, pero no te pido que no vuelvas a verla, pero en fin, que no sea imposible veros al uno sin el otro. Mi vida con Albertín, vida privada de grandes placeres, al menos de grandes placeres que se supiesen, aquella vida que yo pensaba cambiar de un día para otro, eligiendo una hora de calma, se me volvió de pronto necesaria por un tiempo cuando se encontró amenazada por estas palabras de mamá. Le dije a mi madre que sus palabras tal vez acababan de retrasar 2 meses la decisión que pedían y que de no ser por ellas hubiera sido tomada antes de acabarse la semana. Mamá se echó a reír. Para no entristecerme ante el efecto producido instantáneamente por sus consejos, y me prometió no volver a hablarme del asunto para no impedir que renaciesen mis buenos propósitos. Pero desde la muerte de la abuela, cada vez que mamá se permitía reír, la risa iniciada se cortaba en seco y acababa en una expresión casi sollozante de dolor, bien por el remordimiento de haber podido olvidar un instante, bien por el recrudecimiento
con que aquel olvido tan breve había vuelto a reavivar su cruel preocupación. Pero me di cuenta de que, a la que le causaba el recuerdo de mi abuela, instalado en mi madre como una idea fija, se añadía en esta ocasión otra que me concernía, el temor de mi madre a las consecuencias de mi intimidad con Albertín. Intimidad que sin embargo no se atrevió a obstaculizar debido a lo que yo acababa de decirle, pero no pareció convencida de que no me equivocase. Recordaba los muchos años que la abuela y ella habían dejado de hablarme de mi trabajo y de una regla de vida más higiénica que, como decía yo, solo la agitación que provocaban en mí sus exhortaciones me impedían comenzar, y que, a pesar de su obediente silencio, yo no había seguido. Después de la cena, el auto devolvía a Albertín a su casa. Todavía quedaba un poco de luz. El aire era menos cálido, pero después de una jornada abrasadora, los dos soñábamos con frescores desconocidos. Entonces, a nuestros ojos febriles, la delgadísima luna pareció al principio, igual que la noche en que yo había ido a casa de la princesa de Guermantes y en que Albertín me había telefoneado, como la ligera y fina pelandura, luego como el fresco gajo de una fruta que un invisible cuchillo empezaba a pelar en el cielo. Otras veces también era yo el que iba a buscar a mi amiga, un poco más tarde. Entonces ella debía esperarme delante de los soportales del mercado de Mainville. En los primeros instantes no la distinguía. Ya me preocupaba de que pudiese no venir, que hubiera entendido mal, cuando de pronto la veía con su blusa blanca de lunares, saltando a mi lado en el coche con el ligero brinco de un animalito más que de una muchacha. Y también, como una perra, enseguida empezaba a acariciarme infinitamente. Cuando la noche había caído por completo, y como decía el director del hotel, el cielo estaba apergaminado de estrellas, si íbamos a pasear por el bosque con una botella de champán, sin preocuparnos de los paseantes que aún deambulaban por el malecón escasamente iluminado, pero que no habrían distinguido nada a 2 pasos sobre la arena negra, nos tumbábamos al resguardo de las dunas. Aquel mismo cuerpo en cuya elasticidad vivía toda la gracia femenina, marina y deportiva de las muchachas que había visto yo pasar la primera vez delante del horizonte de las olas, lo tenía estrechado contra el mío, bajo una misma manta, a la orilla misma del mar inmóvil, partido por un rayo trémulo, y lo escuchábamos sin cansarnos, y con el mismo placer, bien porque el mar contenía la respiración, suspendida el tiempo suficiente para que pensásemos que el reflujo se había detenido, bien cuando por fin exhalaba a nuestros pies el murmullo esperado y retardado. Yo acababa devolviendo a Albertín a Parville. Cuando llegábamos delante de su casa, había que interrumpir nuestros besos por miedo a que nos viesen. Como aún no tenía ganas de acostarse, volvía conmigo hasta Baalbek, de donde volvía a llevarla una última vez a Parville. Los chóferes de aquellos primeros tiempos del automóvil eran gente que se acostaban a cualquier hora, y de hecho yo no regresaba a Baalbek hasta la primera humedad de la mañana, esta vez solo, pero todo rodeado aún de la presencia de mi amiga, ahí toda una provisión de besos larga de agotar. En mi mesa encontraba un telegrama con una tarjeta postal. También era de Albertín. Los había escrito en Kettle Hall mientras yo volvía solo en auto y para decirme que pensaba en mí. Me metía en la cama releyéndolas. Entonces percibía encima de las cortinas la raya de luz del pleno día y me decía que después de todo debíamos de querernos para haber pasado la noche besándonos. Cuando a la mañana siguiente veía a Albertín en el malecón, temía tanto que me respondiese que no estaba libre ese día y no podía ceder a mi petición de pasear juntos, que hacía todo lo posible para retrasar el momento de dirigirle esa petición. Y me inquietaba más porque parecía fría, preocupada. Pasaba gente que ella conocía. Seguramente había hecho para la tarde proyectos de los que yo estaba excluido. La miraba aquel cuerpo delicioso, aquella cabeza rosa de Albertín, enarbolando frente a mí el enigma de sus intenciones, la desconocida decisión que debía hacer la felicidad o la desgracia de mi tarde. Era todo un estado de ánimo, todo un futuro de vida que había tomado delante de mí la forma alegórica y fatal de una muchacha. Y cuando al fin me decidía,
cuando con el aire más indiferente posible preguntaba: ¿vamos a dar juntos un paseo luego y esta noche? Y ella me respondía: con mucho gusto. Entonces toda la repentina sustitución en la cara rosada de mi larga inquietud por una quietud deliciosa volvían más preciosas todavía para mí aquellas formas a las que siempre debía el bienestar, el sosiego que sentimos después de haber estallado una tormenta. Me repetía: qué amable es, qué criatura tan adorable, en medio de una exaltación menos fecunda de la que procura la ebriedad, apenas más profunda que la de la amistad, pero muy superior a la de la vida mundana. Solo cancelábamos el alquiler del automóvil los días en que había una cena en casa de los Verduri, y aquellos en que, por no estar libre Albertín para salir conmigo, hubiese podido aprovecharlos para advertir a las personas que deseaban verme que me quedaría en Valve. Esos días daba autorización a Saint-Loup para venir, pero solo esos días, porque en cierta ocasión en que él había llegado de improviso, yo había preferido privarme de ver a Albertín antes que arriesgarme a que él la viese, a que resultase comprometido el estado de calma feliz en que me encontraba desde hacía algún tiempo y se renovasen mis celos. Y no me había tranquilizado hasta que Saint-Loup se marchó. Por eso se avenía de mala gana, pero escrupulosamente, a no venir nunca a Valve sin que yo lo llamase. En otro tiempo, cuando pensaba con envidia en las horas que Madame de Guermantes pasaba con él, qué importante para mí era verle. Las personas no cesan de cambiar de lugar en relación a nosotros. En la marcha insensible pero eterna del mundo, las consideramos inmóviles en un instante de visión demasiado breve para que pueda percibirse el movimiento que las arrastra. Pero basta elegir en nuestra memoria dos imágenes suyas tomadas en dos momentos diferentes, lo suficientemente próximos, sin embargo, para que no hayan cambiado, al menos sensiblemente, en sí mismo, y la diferencia entre las dos imágenes mide el desplazamiento operado en ellos por relación a nosotros. Saint-Loup me inquietó de una manera horrible al hablarme de los Verduri. Temía que me pidiese que lo introdujera en su casa, cosa que habría bastado por los celos que no habían dejado de atormentarme para echar a perder todo el placer que yo disfrutaba allí con Albertín. Pero por suerte Robert me confesó, en cambio, que no lo deseaba por encima de todo. Me confesó, en cambio, que lo que deseaba por encima de todo era no conocerlos. No, me dijo, esa clase de ambientes clericales me exasperan. No comprendía al principio el adjetivo clerical aplicado a los Verduri, pero el final de la frase de Saint-Loup me aclaró su pensamiento. Sus concesiones a modos de lenguaje que a veces nos sorprende ver adoptar a hombres inteligentes. Son unos ambientes, me dijo, donde se hace tribu, donde se hace congregación y capilla. No me dirás que no es una pequeña secta. Todo mieles para los que son del clan, y nunca desprecio suficiente para los que no lo son. La cuestión no es, como para Hamlet, ser o no ser, sino ser de ellos o no serlo. Tú lo eres, mi tío Charles lo es. ¿Qué quieres? A mí nunca me ha gustado eso, no es culpa mía. Como es lógico, la regla que había impuesto a Saint-Loup de no verme a venir sin haberlo llamado, la decreté igual de estricta para cualquiera de las personas con las que poco a poco me había ido relacionando en la Raspelière, en Fetter, en Mont-Surven y en otras partes. Y cuando desde el hotel divisaba el humo del tren a las 3, que en la afrantuosidad de los acantilados de Parville dejaba su estable penacho colgado mucho tiempo en el flanco de las verdes laderas, no tenía ninguna duda sobre el visitante que iba a venir a merendar conmigo y que para mí, como un dios, quedaba oculto bajo aquella pequeña nube. Debo admitir que aquel visitante, previamente autorizado por mí a venir, no fue casi nunca Sagnier, y me lo he reprochado muy a menudo. Pero la conciencia que Sagnier tenía de aburrir, y como es lógico, de visita mucho más todavía que contando una historia, hacía que, si bien era más culto, más inteligente y mejor que muchos otros, parecía imposible sentir a su lado no ya ningún placer, sino algo distinto de un slim casi intolerable y que te estropeaba la tarde. Probablemente, si Sagnier hubiese confesado con franqueza el aburrimiento que temía causar,
no habría dado tanto miedo sus visitas. El aburrimiento es uno de los males menos graves que se tienen que soportar. El suyo quizás solo existía en la imaginación de los otros, o le había sido inoculado por ellos gracias a una especie de sugestión que había hecho presa en su simpática modestia. Pero se empeñaba tanto en no dejar ver que no le buscaban, que no se atrevía a ofrecerse. Hacía bien, desde luego, en no comportarse como esa gente a la que tanto gusta quitarse el sombrero en público y que, no habiéndonos visto hace mucho y divisándonos en un palco junto a personas brillantes que no conoce, nos lanza un saludo furtivo y sonoro, aduciendo como excusa el placer, la emoción que han sentido al vernos, al comprobar que volvemos a los placeres, que tenemos buen aspecto, etc. Pero Saniet, en cambio, carecía en exceso de audacia. En casa de Madame Verdury o en el trenecito, hubiera podido decirme que le habría gustado mucho ir a verme a Balbec, si no temiese molestarme. Semejante proposición no me habría asustado. En cambio, sin proponer nada, con un rostro torturado y una mirada tan indestructible como un esmalte cocido, en cuya composición entraba, además de un palpitante deseo de veros, a menos que encontrase algún otro más divertido, la voluntad de no dejar de ver ese deseo, me decía en tono indiferente: ¿Sabe ya lo que va a hacer usted estos días? Porque seguramente iré cerca de Balbec. No tiene importancia. Se lo preguntaba por preguntar. El tono no engañaba, y los signos inversos con cuya ayuda expresamos nuestros sentimientos, por su contrario, son de una altura tan fácil que uno se pregunta cómo puede haber alguien todavía que diga, por ejemplo, tengo tantas invitaciones que no sé a cuál atender, para disimular que nadie los invita. Pero, además, aquel tono de indiferencia, debido probablemente a lo que entraba en su turbia composición, causaba lo que nunca os habría producido: miedo al aburrimiento o a la franca confesión del deseo de veros, es decir, una especie de malestar, de repulsión que, en el ámbito de unas relaciones de simple cortesía social, equivalen a lo que en amor es la propuesta disfrazada que hace a una dama el enamorado no correspondido de verla al día siguiente, asegurando al mismo tiempo que no le importa mucho, o peor aún, ni siquiera la propuesta, sino una actitud de falsa frialdad. De la persona de Saniet emanaba enseguida no sé qué que obligaba a responderle en el tono más afectuoso del mundo: no, por desgracia esta semana es imposible, ya le explicaré. Y en su lugar permitía venir a verme a personas que valían menos que él, pero que no tenían su mirada cargada de melancolía, ni su boca arrugada por toda la amargura de todas las visitas que deseaba hacer, sin decírselo, a unos y a otros. Por desgracia, era muy raro que Saniet no encontrase en el tortuoso al invitado que venía a verme, aunque éste no me hubiera dicho en casa de los Verdury: no olvide que voy a verle el jueves, día en que precisamente le había dicho a Saniet que no estaría libre. De modo que terminaba imaginando la vida como una sucesión de diversiones organizadas a sus espaldas, sino incluso contra él. Por otra parte, como nunca somos del todo de una pieza, aquel discreto exagerado era enfermizamente indiscreto. La única vez en que por casualidad vino a verme a pesar mío, encima de la mesa había, no sé de quién, una carta. Al cabo de un momento me di cuenta de que no escuchaba sino distraído lo que yo le decía. La carta, cuya procedencia ignoraba por completo, le fascinaba, y no tenía en todo momento la impresión de que sus pupilas esmaltadas iban a desprenderse de su... Y yo tenía en todo momento la impresión de que sus pupilas esmaltadas iban a desprenderse de su órbita para alcanzar aquella carta cualquiera, pero que imantaba su curiosidad. Se habría dicho un pájaro a punto de lanzarse fatalmente sobre una serpiente. Por fin no pudo aguantar más, y primero la cambió de sitio como para poner orden en mi habitación. Pero eso no le bastaba. La cogió, le dio vueltas y más vueltas, como si lo hiciese maquinalmente. Otra forma de su indiscreción era que, pegado a uno, no encontraba la manera de marcharse. Como aquel día no me encontraba bien, le pedí que cogiera el primer tren y se fuese a la media hora. Pese a no dudar de mi malestar, me respondió: me quedaré 1 hora y cuarto y luego miré.
Desde entonces me ha pesado no haberle dicho que viniese a verme cada vez que yo pudiera. ¿Quién sabe? Quizá habría conjurado así su mala suerte. Otros lo hubiesen invitado y por ellos se hubiera dado prisa en dejarme, de modo que mis invitaciones habrían tenido la doble ventaja de devolverle la alegría y de librarme de él. Los días siguientes a aquellos en que había tenido visita, no esperaba naturalmente a nadie, y el automóvil venía a buscarnos a Albertín y a mí. Y cuando regresábamos, Aimé, al pie de la escalinata del hotel, no podía dejar de mirar con ojos apasionados, curiosos y glotones qué propina le daba yo al chofer. De nada servía que escondiese la moneda o el billete en mi mano cerrada. Las miradas de Aimé me apartaban los dedos. Volvía la cabeza al cabo de un segundo porque era discreto y bien educado, y él mismo hasta se contentaba con beneficios relativamente pequeños. Pero el dinero que otro recibía excitaba en él una curiosidad incontenible y se le hacía la boca agua. Durante esos breves instantes tenía la expresión atenta y febril de un niño que lee una novela de Jules Verne, o de un comensal de un restaurante que, sentado no lejos de vosotros y viendo que os están trinchando un faisán que él no puede o no quiere permitirse, abandona un instante sus pensamientos serios para echar sobre el volátil una mirada sonriente y de amor y de envidia. Así se sucedían día tras día aquellos paseos en automóvil. Pero una vez, cuando subía yo en el ascensor, el lift me dijo: «Ha venido ese señor, me ha dejado un recado para usted». El lift me dijo estas palabras con voz absolutamente enronquecida y tosiéndome y escupiéndome a la cara. «¿Qué catarro tengo?», añadió, como si no fuese yo capaz de darme cuenta por mí mismo. «El médico dice que es la tosferina», y volví a toser y a escupirme encima. «No se canse hablando», le dije en un tono de bondad que era fingido. También yo tenía miedo a coger la tosferina, con mi improvisión a los ahogos me habría resultado muy penosa. Pero él tenía mucha honra, como un virtuoso que no quiere dejarse llevar enfermo, hablar y escupir todo el tiempo. No importa», dijo. «A usted quizá no», pensé, «pero a mí sí. De todos modos, pronto volveré a París. Tanto mejor, con tal de que no me la pegue antes. Parece», prosiguió, «que París es algo soberbio. Debe de ser más soberbio todavía que esto y que Montecarlo, aunque algunos botones, clientes incluso, y hasta algunos maîtres d'hôtel que iban a Montecarlo para la temporada, me hayan dicho a menudo que París era menos soberbio que Montecarlo. Quizás se colaban, aunque para ser maître del hotel no hay que ser un imbécil. Para tomar todas las comandas y las reservas y reservar las mesas hace falta una cabeza. Me han dicho que era todavía más terrible que escribir obras de teatro y libros. Habíamos llegado casi a mi piso cuando el lift me hizo descender de nuevo hasta la planta baja porque le parecía que el botón funcionaba mal, y en un abrir y cerrar de ojos lo arregló. Le dije que prefería subir a pie, lo cual equivalía a decir y ocultar que prefería no coger la tosferina. Pero con un ataque de tos cordial y contagioso, el lift me metió en el ascensor. Ahora ya no hay ningún peligro, he arreglado el botón. Viendo que no dejaba de hablar y como prefería conocer el nombre del visitante y el recado que había dejado antes que el paralelo entre las bellezas de Balbec, París y Montecarlo, le dije, como a un tenor que nos está aburriendo con Benjamin Godard: «Prefiero que me cante algo de Debussy». «Pero, ¿quién es el que ha venido a verme?» «El señor con el que salió usted ayer. Voy a buscar su tarjeta, la tiene mi portero». Como la víspera había dejado a Robert de Saint-Loup en la estación de Arenbouville, antes de ir a buscar a Albertín, creí que el lift se refería a Saint-Loup, pero era el chofer, y designándole con estas palabras, «el señor con el que usted salió», aprovechaba la ocasión para enseñarme que un obrero es tan señor como un hombre de mundo. Lección de palabras solamente. De hecho, yo nunca había hecho distinción entre clases, y si al oír llamar señor a un chofer había tenido la misma extrañeza que el conde X, que solo lo era desde hacía 8 días y a quien, habiendo dicho «la condesa parece cansada», hice volver la cabeza para ver a quién me refería, era solo por falta de costumbre del vocabulario.
Nunca había hecho diferencias entre los obreros, los burgueses y los grandes señores, y lo mismo habría sido amigo de unos y de otros, con cierta preferencia por los obreros, y después por los grandes señores, no por gustos, sino porque saben que de estos últimos sino por saber que de estos últimos puede exigirse más cortesía hacia los obreros que la que se consigue de parte de los burgueses, bien porque los grandes señores no desprecian a los obreros como hacen los burgueses, o bien porque suelen ser corteses con cualquiera, como las mujeres bonitas, felices de regalar una sonrisa que sabe que se acoge con tanta alegría. No puedo, por lo demás, decir que mi tendencia a poner a la gente del pueblo en pie de igualdad con las gentes del mundo, aunque muy bien tolerada por estos, lograr en cambio satisfacer siempre y plenamente a mi madre. No porque humanamente hiciese ella diferencia alguna entre las personas, y si alguna vez François estaba penada o enferma, siempre era consolada y cuidada por mamá con el mismo cariño, con la misma negación que hubiera tenido para su mejor amiga. Pero mi madre era demasiado hija de mi abuelo para no hacer socialmente acepción de castas. Por más que la gente de Combray tuviese buen corazón y sensibilidad, por más que hiciesen propias las más bellas teorías sobre la igualdad humana, mi madre, cuando un camarero de habitación se emancipaba, me trataba una vez de usted y sin darse cuenta tendía a no hablarme en tercera persona. Sentía por esas usurpaciones el mismo descontento que estalla en las memorias de San Simón cada vez que un señor, sin tener derecho, aprovecha un pretexto para tomar la cualidad de alteza en una escritura pública o para no rendir a los duques a los que les debía y de lo que poco a poco se exime.